de la Universidad Privada de Noruega, el 9º ciclo. Es el doctor Vladimir Velázquez. Hoy día vamos a hablar de estas 3 patologías que son frecuentes en la patología colorectal más frecuente en niños, específicamente recién nacidos, ¿ya? Las 3 son patologías más prevalentes en recién nacidos. Algunos pacientes con Hirschsprung pueden diagnosticarse en el periodo de la lactancia o lactante o el preescolar, y algunos pacientes con malformación no rectal pueden pasar desapercibidos en los primeros, en el primer mes de vida y diagnosticarse luego, pero la mayoría se diagnostican en la etapa neonatal. Como siempre, vamos a empezar esta clase con un pequeño caso clínico, radiológico. Esta es una radiografía de un recién nacido pretérmino o prematuro de 35 semanas, que tiene 1,8 kg y tiene 8 días de nacido. Presenta un residuo gástrico bilioso o verde, distensión abdominal, cambio de color, con eritema periumbilical. Y esta es su radiografía. Entonces vamos a lanzar una pequeña cuestionario. Ojalá que ya está. Vamos a esperar un minuto. Ya está respondiendo, así que vamos a dejar que respondan aunque sea la mitad. Son 17 participantes, así que apenas tengamos 8 respuestas, se cierra la votación. Doctor, disculpe, tiene su micrófono apagado. Ya, entonces sí se ve aquí los resultados. Estamos con la mayoría acertado con la respuesta correcta. Este paciente, vamos a practicar un poco para el ECOE. Vamos a hacer un mini pre-ECOE. Entonces, ya hemos dicho que son 3 preguntas: lectura, diagnóstico y tratamiento. Y el tratamiento es médico y quirúrgico. Médico y quirúrgico. Esta es la competencia que se va a evaluar. Entonces, aquí en la lectura radiológica se trata de una radiografía simple, tóraco-abdominal, posición de pie, incidencia antero-posterior. Y hemos dicho también que esta entrada se repite en la mayoría de placas, porque la mayoría de placas que utilizamos para el diagnóstico son simples. A nivel del espacio esofrénico derecho, este sería el diafragma derecho, y este es el espacio esofrénico, debería haber una radioopacidad que represente al hígado. En cambio, en esta placa estamos viendo algo patológico, que es una radiolucidez. Toda esta zona es radiolúcida, es patológica, que representaría aire libre en la cavidad abdominal o neumoperitoneo. El resto del espacio esofrénico izquierdo también tiene esa misma imagen radiolúcida, compatible con aire libre en cavidad. El resto del abdomen, imágenes con
radiolúcidas con contorno radiopaco, algunas circulares de diferentes formas, compatibles con asas intestinales, con edema de la pared. Edema de pared quiere decir que la pared intestinal está hinchada, llena de agüita, por eso se ve más gruesa. Normalmente no se ve tan gruesa. Entonces ahí ya hemos avanzado con la lectura, el tipo de radiografía, hemos usado el término radiolúcido y radiopaco, y hemos descrito la característica de esta placa que es el neumoperitoneo. Entonces el diagnóstico cae por su propio peso, ¿no? Una perforación intestinal en un recién nacido, la primera causa es la enterocolitis necrotizante, lo que conocemos comúnmente como NEC. Pero la enterocolitis necrotizante no siempre es perforación, tiene grado, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 1 es la sospecha, el grado 2 es el NEC confirmado con una neumatosis, y el grado 3, si es perforado, es B, y si todavía no está perforado, es A. En este caso, como el paciente ya está perforado, es un NEC 3B. A pesar que no se describan más cosas, como plaquetopenia, trastorno del ácido base, shock, ventilación mecánica, a pesar de todo eso, el solo hecho de que esté perforado ya lo clasifica como 3B. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es 3B. Ya después, en el recurso de más diapositivas, vamos a ver sobre el tratamiento. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. A veces los pacientes con enterocolitis, en la radiografía simple de posición de pie, no se aprecia la perforación o el neumoperitoneo, y tenemos que tomarle radiografías tangenciales, sobre todo cuando el paciente tiene intubación endotraqueal. Ven acá esta imagen, es el tubo endotraqueal. Este paciente está intubado, por eso es que no se le puede parar. Entonces se le toma de costado y se ve aquí un neumoperitoneo. Todo eso es aire. Es muy grande para que sea un asa intestinal. Entonces es aire. Acá también vamos a relanzar la pregunta. Sin datos clínicos y solo con la radiografía presentada, se les puede preguntar, o sea, se les puede hacer la siguiente pregunta. El diagnóstico más probable es NEC 2B, 2A, 3A y 3B. Vamos a dejarlo ahí un minutito para que respondan. Analizamos y compartimos los resultados. La mayoría ha respondido NEC 3B, porque han visto acá en el espacio esofrénico derecho que debería estar toda esta zona radiopaca, han visto imágenes radiolúcidas, ¿no? Que hacen un velamiento de la silueta del hígado. Entonces, esto representa aire libre en cavidad abdominal. Es un neumoperitoneo, ¿no? Y cuando el paciente ya tiene una perforación intestinal y es un recién nacido, el primer diagnóstico a pensar es una enterocolitis necrotizante perforada, un 3B. Doctor, ¿por qué no es un 3A? Precisamente por el neumoperitoneo. 3A sería si es que no tuviera neumoperitoneo, si tuviera solamente edema de asas o aire en la vena porta, y te diría acá datos clínicos de plaquetopenia, el tema periomedical, ¿no? Cosas graves, ¿no? NEC 3 es NEC grave. El A cuando todavía no se perfora y el D cuando ya está perforado.
Este es otro paciente, este no es un recién nacido, este es un paciente que se operó de apendicitis, pero ven acá en el espacio esofrénico derecho, también hay una imagen radiolúcida compatible con aire libre en cavidad. En toda edad, recién nacido, adulto, lactante, una perforación intestinal es algo muy grave. Puede llevar a la mortalidad del paciente si no se opera rápido. Bueno, en la parte teórica, la enterocolitis es una inflamación acá como su nombre lo dice, ¿no? La terminación itis es una inflamación del colon y del intestino delgado que causa necrosis de la pared y potencialmente perforación. No todos los pacientes terminan perforados, algunos solamente se les inflama y se les necrosa sin perforación. Bueno, en cuanto a la epidemiología, no vamos a repetir. La parte más importante es esta de acá, que la mortalidad es inversamente proporcional al peso. Los pacientes con adecuado peso al nacer, que son los mayores de 2.500 gramos, tienen una mortalidad más baja, 0 a 20%, que los menores, por ejemplo, de 1.000 gramos, ¿no? Que tienen casi 100%. Es por eso que en estos pacientes a veces no se operan, no se hace una laparotomía, sino se hace un drenaje nada más. Un drenaje. Seguramente cuando han buscado artículos han visto el drenaje como terapia para la enterocolitis. Pero está reservado para los pacientes de muy bajo peso que no resistirían una cirugía. En cuanto a la patogenia o etiopatogenia o fisiopatología, se acepta de que hay un desequilibrio entre un factor protector y un factor que causa daño. Esto causa congestión, edema y necrosis y libera mediadores vasculares, ¿no? Entonces hay un desequilibrio, aquí en el nuevo ASCRAP dice, hay un desequilibrio en cuanto a los factores o las citoquinas proinflamatorias de las antiinflamatorias. Ahora, en este nuevo esquema hay factores que no se consideraban antes, como por ejemplo la predisposición genética y la progresión de la disbiosis o la alteración del microbioma. Antes hablaba de flora intestinal, ¿no? Pero eso ya está descartado. No son vegetales, no son bacterias, es otra cosa. Se habla de una microbiota. También una alteración de la microvasculatura que también se describía antes, pero más ahora se le da una importancia mayor. Pero el eje central de todo esto parece ser la prematuridad. Eso no quiere decir que no ocurra enterocolitis necrotizante en pacientes no prematuros, pero es más raro. El cuadro clínico de una enterocolitis es totalmente inespecífico. Uno no puede diagnosticar enterocolitis necrotizante solamente con la clínica, porque la clínica incluye signos como apnea, falla respiratoria, regular estado general, etc. O signos abdominales como distensión, residuo gástrico. Todos estos signos son también compartidos por otra entidad que es mucho más frecuente que la enterocolitis, que es la sepsis neonatal. La sepsis también causa todo esto. Entonces, en los estadios iniciales, diferenciar entre una sepsis y una enterocolitis necrotizante es un poco difícil. Si es un estadio avanzado, como en este paciente que ya tiene el tema periumbilical, deterioro clínico, probablemente este paciente ya esté rumbo a sala de operaciones, es mucho más fácil. Pero por eso el diagnóstico no solamente es clínico radiológico. Y la radiografía lo que busca es este signo que se llama neumatosis intestinal, que es un signo patognomónico o casi patognomónico de enterocolitis. Y también cuando ya se encontró una neumatosis, hay que buscar el neumoperitoneum, que es un signo de perforación o de gravedad. Entonces esos son los dos signos más importantes. Lo demás también colabora y también es útil, pero eso es lo más importante de esta patología. Entonces aquí tenemos la neumatosis, que es aire en la pared del intestino. Acá vemos un halo sobre otro halo. Significa que el aire ha penetrado a la pared entre la serosa y la muscular, o entre la mucosa y la serosa, perdón, entre la mucosa y la muscular, y dibujan estos halos. La neumatosis es un signo confirmatorio, o sea, te dice, esto es una enterocolitis, y progresa al grado 2, ¿no? Recordemos que el 1 solamente es sospecha clínica nada más, por factores de riesgo, por antecedentes, por residuo gástrico, por deterioro clínico.
Ahora, el neumoperitoneo, que es el borramiento de esta silueta, que debe ser totalmente radiopaca, es un signo ya de perforación. Entonces es un 3D. Y este paciente debe entrar a sala inmediatamente, no es una emergencia. Gas en la vena puerta es otro signo radiológico que veíamos antes en los libros de texto como signo de mal pronóstico o de mortalidad segura. Ahora no es tanto, el gas en la vena porta no es un signo constante, tú puedes tomar una placa y luego en 2 horas otra placa y ya no lo vas a encontrar, pero sí te dice que es un paciente grave. A veces en la radiografía hay que tomar las radiografías tangenciales, como ya hemos mencionado. Acá es otra forma, poniéndolo en decúbito lateral, probablemente el paciente intubado. Entonces, no siempre el neumoperitoneo se ve en una placa simple, a veces hay que hacer otras estrategias. El paciente perforado sufre unos cambios también en todos sus exámenes de laboratorio. Como todo paciente grave, tiende a la neutropenia, a la trombocitopenia, a la alteración, de las pruebas de coagulación, a hiponatremia, acidosis, y todo esto son signos de gravedad. En los estadios iniciales puede ser útil la detección de sangre oculta en heces, o lo que llamamos nosotros el TENO, en los pacientes que no sabe si tiene una sepsis o tiene una enterocolitis. Eso puede tener utilidad. Los cultivos que deberían hacerse siempre en nuestro hospital no están muy difundidos, no se hacen, pero deberían hacerse para, digamos, determinar nuestras bacterias más prevalentes en la UCI o en cualquier otro lugar donde se tienen bebés. Entonces, esta es la clasificación de Bell. Se tomaron criterios clínicos, radiográficos y digestivos o abdominales, mejor dicho. El estadio 1 solamente sospecha de NEC. Hay signos muy específicos: apnea radical, inestabilidad térmica, que también están en la sepsis. La radiografía puede ser normal o un indio leve, y hallazgos digestivos, distensión abdominal leve y sangre oculta en heces, ¿no? Residuo gástrico, que es el equivalente a un vómito. En el estadio 2 ya es un diagnóstico confirmado. El estadio 2A y B son confirmados. El estadio 2A es con neumatosis focal. Acá está la neumatosis en la radiografía. Lo demás puede ser igual que el estadio anterior, pero eso lo diferencia. Y en el estadio 2B, aparte de la neumatosis que ya está generalizada, aparece este hallazgo, que es la trombocitopenia, o sea, la caída de las plaquetas. La caída de las plaquetas es un hallazgo que va directamente relacionado al grado de necrosis. El estadio 3 es grave. Acá el paciente ya está grave, tiene acidosis mixta, o sea, probablemente ya se le ha iniciado un régimen de balance hídrico estricto, con de repente manejo de retos o de bicarbonato. Coagulopatía, probablemente esta trombocitopenia aumentó mucho más, ya se le habrá transfundido plasma, plaquetas o cualquier otro derivado sanguíneo. Hipotensión, ya probablemente este paciente esté recibiendo adrenalina, noradrenalina, dopamina, y también está en oligurio, pero no está perforado, ¿no? Se puede ver eritema de la pared abdominal, se puede ver dilatación de asas intestinales en la placa, ascitis, ausencia de aire libre. Todo eso, mientras no esté perforado, se puede manejar desde el punto de vista médico. Cuando ya es 3B, es que ya se perforó. No siempre los pacientes siguen esta secuencia, y primero son 1, luego son 2, luego son 3, y luego se perforan, ¿no? Hay pacientes que están bien en la mañana y debutan con un neumoperitoneo y ya son 3B de frente. O sea, se saltan pasos, ¿no? No siempre se sigue la secuencia de estadio por estadio. A veces saltan y debutan con una perforación. La primera causa de perforación intestinal en recién nacidos es la enterocolitis. El diagnóstico diferencial, la sepsis, como ya hemos dicho, que es en estadios iniciales. Normalmente si un paciente debuta con residuo gástrico, distensión abdominal, y se le toma una radiografía que no aparece neumatosis, pensamos que es una enterocolitis sospecha, 1A,
NEC1 versus una sepsis con hilio por sepsis, ¿no? Y se le inicia el tratamiento antibiótico y se le mantiene en NPO. El antibiótico en una sepsis actúa y en 48 horas probablemente el paciente ya esté mejor clínicamente, el hemograma mejor, etcétera. Entonces se queda como sepsis y la sospecha se desaparece. Porque la enterocolitis urgente solamente con antibióticos no mejora tan rápido, progresa a 2B, a 2A, perdón, 2A o 2B, o 3B de frente. Entonces el tratamiento médico es soporte, o sea, se le da lo que necesita el paciente, antibióticos de amplio espectro, no antibióticos de primera línea, sino de amplio espectro. Estamos hablando de imipenem, vancomicina, ceftazidima, ¿no? Medicamentos que tienen rango para gram negativos, para anaerobios y para algunos gram positivos. Y el monitoreo incluye radiografías seriadas. Esto es lo que le salva la vida al paciente, tomarle radiografías cada 6, 8 o 12 horas para detectar temprano el neumoperitoneo. Si tú detectas el neumoperitoneo rápido, lo vas a operar rápido y le vas a salvar la vida. Si no tienes radiografías, modo de tomar radiografías, no vas a poder detectar el neumoperitoneo y se va a morir el paciente está perforado. La indicación absoluta entonces del tratamiento quirúrgico número 1 es neumoperitoneo. Lo demás también es absoluto, pero es un poco subjetivo, ¿no? El deterioro clínico a pesar del máximo tratamiento, el paciente que no se detecta neumoperitoneo, pero sigue mal, y está 3 días y así, ya bueno, ese paciente probablemente debe entrar. Y si tiene una obstrucción intestinal persistente, se opera como obstrucción, pero resultará siendo una enterocolitis. Y relativas, desde la trombocitopenia hasta el gas en la vena porta, esa fija intestinal, cambio de color. Cambio de color es un signo que el neonatólogo lo aprecia, lo mira y ya te está llamando para que lo operes. Y tú dices, pero no hay neumoperitoneo en la placa, pero hay cambio de coloración. Esa es una indicación relativa. Entonces dependerá del criterio del cirujano y también del medio, ¿no? Porque si hay un turno quirúrgico y en la noche no va a haber cirujano que resuelva si es que se perfora más tarde, lo mejor sería entrar a operarlo de una vez, ¿no? Cuando entramos a sala, la enterocolitis se refleja como una necrosis de la pared, en este caso no está perforada aún, pero esto es irrecuperable y hay que resecar ese segmento. Tenía más fotos, pero no se grabaron. Complicaciones postoperatorias, puede ser que operes a un paciente con enterocolitis y esté tan grave que entre a sala y fallezca durante la cirugía, que eso ha pasado en nuestro hospital, pacientes muy graves, o que lo operes, reseques el segmento gangrenado perforado, hagas costomía, llega a la UCI, un día, llegas al otro día para pasarle visita y ya fallece de la noche. O sea, puede entrar a un punto de no retorno y a pesar del tratamiento fallecer por CID, shock, etc. Y tardía, si es que el paciente es operado o no es operado, igual tiene riesgo de estrechez intestinal. Que esa zona de que fue afectada por la enterocolitis cicatrice, dejando una disminución de la luz del intestino y causar una estenosis. El síndrome del intestino corto merece una mención especial. Si uno reseca demasiado intestino y el paciente queda con menos de 75 centímetros de intestino, ya se hablaba de que ese paciente iba a tener síndrome de intestino corto. Pero no solamente es la longitud, sino la presencia de malabsorción. ¿Qué quiere decir malabsorción? El paciente toma leche y sale leche por la ostomía. Toma leche, sale leche por la ostomía. O sea, que no absorbe nada. Entonces el paciente tiene mal pronóstico y así tenga más de 75 centímetros, pero tiene mala absorción, igual es un síndrome de intestino corto. La causa más frecuente de intestino corto en nuestro medio es la enterocolitis necrotizante. También van a escuchar intestino corto en atrices intestinales múltiples, en gastroquisis que se demoran en operarse, en vólvulos de intestino medio, en la malrotación, o en otras patologías como la invaginación intestinal, ¿no? Que es más rara. Pero de todas ellas, la que causa más, digamos, pacientes con intestino corto es la enterocolitis necrotizante.
Entonces, antes de operar un bebito, bueno, cuando uno ya pasó la parte aguda, resecó el segmento y se quedó con dos ostomías, como en el caso clínico, hay que hacer la anastomosis. Como hay un riesgo de estenosis post-NEC, hay que hacerle un enema con contraste para ver si no tiene esa estenosis. En este fotografía estamos viendo una sonda, se le han inyectado contraste, el contraste ha subido por el recto, por el sigmoides, y acá está. Esta zona no la puede progresar, entonces no es estenosis post-NEC. Bien, ese era todo sobre heterocolitis necrotizante. Ahora vamos a hablar de otro tema. Estamos viendo acá un caso clínico donde estas radiografías corresponden a un lactante de 1 mes que acude por distensión abdominal, vómito bilioso y ausencia de evacuaciones, y al estímulo rectal se evidencia salida de gas y deposiciones explosivas. Entonces, la pregunta que se hace aquí es, según estos hallazgos clínicos y el examen radiológico presentado, se concluye, dice, se encuentran datos definitivos de enfermedad de Hirschsprung. La segunda alternativa dice, se encuentran datos para sospechar enfermedad de Hirschsprung. En la tercera dice, se encuentran datos definitivos para descartar enfermedad de Hirschsprung, o sea, no es Hirschsprung. Y en la última dice, se encuentran datos para iniciar tratamiento médico y quirúrgico. Vamos a dejarla ahí para que responda. Ahí están las placas, la primera es simple, la segunda es un enema con contraste, la tercera y la cuarta son enemas del mismo paciente. Bueno, el caso que ponen acá, o que pongo acá porque acá del hospital, nos da un dato clínico que es característico del Hirschsprung, que es cuando le estimulan el recto sale gas y deposiciones explosivas. Eso es característico del Hirschsprung. Esto debe encender una alarma de que este paciente puede tener un Hirschsprung por clínica, ¿no? Entonces, este paciente, si tiene 1 mes, o sea que recibe solo lactancia materna y le sucede esto, bueno, decimos, este paciente puede tener una enfermedad de Hirschsprung. El primer paso de diagnóstico es el enema con contraste. El segundo es la manometría y el tercero es la biopsia rectal. El diagnóstico definitivo siempre se hace por biopsia rectal. Dicho esto, ¿y qué se busca en el examen con contraste? En el primer examen, una zona de transición. Quiere decir que aquí debe haber una zona estenosada o una zona aganglionar y una zona dilatada, que sería el megacolon. En ninguna de las placas se ve esa zona de transición. Entonces, y si la hubiera también, no podríamos decir definitivamente que es un Hirschsprung. Estaríamos bien cerca de diagnosticar un Hirschsprung, pero nos falta la biopsia, ¿no? Que es el definitivo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Se encuentran datos para sospechar enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿cuál es el dato? La deposición explosiva. A pesar de que la radiografía no encuentra una zona de transición, este paciente es candidato a biopsia para descartar 100% que no sea una enfermedad de Hirschsprung. Porque al tener 1 mes de edad, a veces muy pequeños no ha dado tiempo al colon de formar esa zona de transición. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería para sospechar, ¿no? No podemos descartar el Hirschsprung con esta placa,
Tampoco podemos decir definitivamente es un Hirschsprung porque no hay zona de transición, y así lo hubiera también falta la biopsia, y tampoco podríamos iniciar un tratamiento médico y quirúrgico, ¿no? Entonces, la mayoría, no sé si ven acá las respuestas, la mayoría respondió la primera, pero no es la pregunta, la respuesta correcta es la segunda, se encuentran datos para sospechar. El Hirschsprung o la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que afecta la parte terminal del intestino, del sistema digestivo. Es una ausencia de células ganglionares. Dicho de otra forma, la parte terminal del intestino, digamos, vamos a hacer un dibujo acá, me olvido de incluir un dibujo. Suponiendo que todo esto es el intestino delgado, y ahí empieza el colon ascendente, el transverso, el descendente y el recto. Hay un proceso de migración de células ganglionares que empieza en la boca, más o menos en la quinta semana, en el esófago, perdón, y llega al recto en la 12ª semana, aunque otros libros dicen 11ª. Entonces, esas células neuroblastos, esas células ganglionares primordiales, digamos, que se llaman en este momento neuroblastos, van a dar origen a lo que es el plexo de Auerbach y de Meissner. Por algún motivo, estas células que están descendiendo se detienen la mayoría de veces en el área rectosigmoidea. O sea, el Hirschsprung casi más del 80% es rectosigmoideo. Entonces, en este punto ya no hay ganglios, ya no hay células ganglionares. En este punto. Entonces, como no hay células ganglionares, no puede relajarse el intestino. Y al no poder relajarse, está siempre contraído. Como la parte proximal va a querer vencer ese obstáculo, se va a dilatar y va a originar un megacolon. Antes se llamaba esta patología megacolon congénito. Ya no se le llama mucho así. ¿Por qué ocurre ese detenimiento de migración celular? No se sabe exactamente, hay teorías de que es de un origen genético, de apoptosis celular o de autoinmunidad. Hay muchas teorías. En el Astra pueden encontrar hasta 3. Pero lo cierto es que ocurre. Entonces, clínicamente se puede manifestar de 3 formas. Una forma maligna, que por signos, donde se ve exactamente lo que hemos descrito como una obstrucción intestinal, o sea, vómito bilioso, infección abdominal y ausencia de posiciones. Todo paciente con estos síntomas, vómito bilioso, distensión abdominal y ausencia de evacuaciones, necesariamente el examen físico está completo si hacen una estimulación rectal. En un adulto sería un tacto rectal, pero en este bebé no le vamos a hacer tacto rectal. Le colocamos una sonda por el recto y al estimularle nada más debe salir gas y meconio exclusivamente. Entonces, esto nos dice que puede ser una enfermedad de Hirschsprung. Y muchas veces estos pacientes se operan como obstrucciones intestinales o suboclusiones intestinales persistentes. Y se ve una zona de transición, se le hace su colostomía, de la forma grave o maligna. La forma de gravedad media, ya estos bebitos ya dejaron la etapa neonatal, son lactantes y comienzan a tomar leche. Ocurre a veces la transición de la leche materna a la papilla a los 6 meses o de la papilla a la comida normal al año y sufren de estreñimiento crónico. Estos pacientes van a llegar a consultorio por estreñimiento crónico, hay que hacerle una buena historia clínica para ver lo que consumen, lo que comen, si su dieta es una dieta que es proclive al estreñimiento, si es pura fritura, pura azúcar, puro carbohidrato y no tiene nada de fibra, bueno, hay que cambiarle la dieta y esperar que se resuelva. Si no se resuelve en un plazo de 2 a 6 semanas con el cambio de dieta, amerita ya entrar al estudio de Hirschsprung. Si uno le hace la historia clínica a la mamá, ella te va a decir que las primeras 48 horas o 72 horas no hizo meconio, hizo recién después del segundo día y eso se va a acordar la mamá. Y también te puede decir que ha tenido que usar laxantes o incluso venenos. La otra forma benigna latente casi ya no se ve
porque el diagnóstico de Hirschsprung ha mejorado bastante en los últimos años, entonces ya no llegan a ser niños mayores como de 5, 6 años, 7 años, o adolescentes, ya casi eso no pasa. Pero bueno, si vieran estos casos, es un estreñimiento difícil de manejar con uso de enemas, de laxantes, es un paciente de talla baja, por lo general no es un niño colaborador, sino marginiado, lloroso, porque todo el tiempo siempre retiene heces, entonces eso le causa una molestia, y si ya es grande ya se acostumbró a esto, y bueno, es muy difícil de manejar realmente. No tiene casi, o sea, es benigna por el nombre nomás, pero no es nada benigna, porque es más difícil de tratar también. Bueno, si nos sospechamos clínicamente un Hirschsprung por una suboclusión intestinal o con salida de gas en forma explosiva, o por un paciente que acude a la consulta por estreñimiento crónico que no mejora con cambio de dieta, se le tiene que iniciar el estudio con un enema con contraste. El enema con contraste tiene que detectar esta zona de transición. Acá está contraído y acá está dilatado. ¿Qué quiere decir? Que esta zona no tiene células ganglionares, no tiene células ganglionares. Entonces, esta es la zona enferma, que hay que resecarla, ¿no? Antes se pensaba que la zona dilatada era la zona enferma, por eso se llamaba la enfermedad de megacolon congénito. Pero el nombre no es correcto, porque el megacolon solo es una consecuencia de la falta de células ganglionares o de inervación, no es la causa de la patología. Bueno, a veces, si se tiene a la mano la manometría no rectal, esta se puede pedir de una precisión del 85%, es mejor, bueno, si se hacen niños más grandes, más de un mes, y el principio es dilatar el recto o la ampolla rectal. Y lo que debe hacer, bueno, son 3 balones, un balón en la ampolla rectal, otro balón en el esfínter interno y el otro balón va al esfínter externo. Los que trabajan son los del esfínter interno y los de la ampolla. Uno infla el balón de la ampolla rectal y lo que debe ocurrir aquí es que baja, o se relaja, mejor dicho, el esfínter interno. Debe caer la presión en el esfínter interno y este balón está midiendo esa presión. Si la presión no baja y más bien aumenta, ese es un efecto paradójico, entonces este paciente tiene una respuesta compatible con enfermedad de Hirschsprung. Ahora, manometría no rectal en nuestro medio no hay forma de hacerla, hay solamente 2 lugares en Lima que hacen, el hospital de Revalidati para el seguro, y en el hospital del niño de San Borja, me parece. Entonces, no es un examen que se le pide a todo el mundo. Nosotros pasamos de la radiografía con contraste o el enema con contraste a la biopsia rectal. La biopsia se puede hacer de 2, es el gol estándar, o sea que no hay prueba mejor. Puede ser por succión o por cero muscular. Por succión es cuando tienes unas agujas especiales que solamente lo puedes hacer en su cama del paciente. Lo malo es que esto solamente te detecta las células ganglionares del plexo submucoso. En cambio, cuando es cero muscular, del plexo submucoso y del plexo mientérico, o sea, el de Auerbach y de Meissner. Últimamente, aparte de la ausencia de células ganglionares y de la hipertrofia de filetes nerviosos, también se miden 2 inmunohistoquímica, que es la acetilcolinesterasa y la calretinina. Tiene que el paciente pasar una serie de etapas. Por ejemplo, si se toma la muestra, se ve que no tiene células ganglionares, entonces sigue pasando al estudio. Si sí tiene células ganglionares, si este paciente tiene células ganglionares en la biopsia rectal, significa que no es una enfermedad de Hirschsprung. Será otra cosa. Hirschsprung no es. Sí tiene células ganglionares. Si no tiene, hay que ver que es una buena muestra. Si tiene mucosa colorectal, si tiene más de 50 subniveles de submucosa. Si la respuesta es sí, y se encuentra hipertrofia de los filetes nerviosos, entonces siga el estudio de acetilcolinesterasa. Si la acetilcolinesterasa no está incrementada, perdón, no se puede concluir nada. O si la calretinina no está incrementada, no se puede concluir. La acetilcolinesterasa debe estar incrementada y la calretinina debe ser negativa para que sea el diagnóstico final de enfermedad de Hirschsprung en este esquema.
Si falla algún paso o si se declara una biopsia inconclusa o inadecuada por falla de la muestra, se puede repetir, ¿no? De acuerdo a la sospecha. Aquí estamos viendo, estas son láminas de patología, yo las puse aquí para que se resalte la importancia de la biopsia nada más. No piensen que podemos preguntar estas cosas con láminas, no es ya cuando llevaron patología. Pero se ve aquí la ausencia de células ganglionares, la hipertrofia de nervios, perdón, de troncos nerviosos. Aquí la colinesterasa normal en el A y en el B la colinesterasa incrementada en el HISH2. La carotidina está presente en los pacientes normales, perdón, y aquí está ausente en el HISH2. Diagnóstico diferencial, todo lo que causa suboclusión intestinal, como el síndrome tapomeconial, el síndrome de mi colon izquierdo, la displasia neuronal intestinal, que en este caso es un paciente con síntomas de HISH2, pero que sí tiene células ganglionares. Y en ese paciente se dice que las células ganglionares están ahí, pero no funcionan. Entonces es una forma rara de suboclusión intestinal muy parecida al HISH2. La sepsis por los síntomas iniciales, ¿no? Hay muchos. El tratamiento es quirúrgico, definitivamente. Hay algunos autores que van a leer algunos artículos de repente del tratamiento solo con enemas. Bueno, el tratamiento solo con enemas es un tratamiento inicial para luego hacer una cirugía definitiva sin colostomía. Se puede hacer de esas dos formas, con colostomía o una reparación quirúrgica sin colostomía. Nosotros seguimos haciendo con colostomía. Hay 3 procedimientos clásicos, uno es el Swenson, el otro es el Duhamel y el otro es el Soad. El Swenson el autor es el doctor Swenson, hizo lo elemental, ¿no? Lo que manda el sentido común, ¿no? Si yo tengo acá una zona aganglionar, entonces lo que hago es resecar este segmento ganglionar, retirarlo, y esta zona, que queda como una boca, traerla hacia abajo y hacer una anastomosis término-terminal simple. Eso es lo que hace Swenson. Desciende el segmento ganglionar, positivo significa que tiene células ganglionares, y hace una técnica término-terminal, técnica de Swenson clásica. Duhamel se preocupó porque algunos pacientes operados con Swenson tenían incontinencia fecal. Entonces él pensó de que la parte anterior de la pared intestinal, de la pared del colon, habría que preservarla, esta parte anterior, porque aquí había muchos filetes nerviosos musculares que compartían fibras con el esfínter interno, o sea, con el músculo elevador del ano, el complejo muscular. Entonces, por cuidar esto, hacía una anastomosis terminolateral por la parte posterior del recto, como dice acá, una terminolateral. La terminolateral, y dejaba un manguito, digamos, aganglionar. Duhamel, por cuidar la parte anterior, haciendo terminolateral con intestino ganglionar. Obviamente había resecado ya la parte aganglionar. También Duhamel tenía cifras de incontinencia fecal, de incontinencia urinaria, como Swenson. Entonces Soave quiso mejorar aún más esto, y dijo, yo también voy a cuidar no solo la parte posterior, sino la anterior y todo el resto. Entonces dejaba la capa aganglionar y hacía como una especie de tunelización, o sea que por dentro de eso hacía el descenso del segmento ganglionar y no chocaba con las fibras que supuestamente del esfínter, las fibras musculares que supuestamente se vuelven una con la capa más externa de la capa muscular de este colon, como acá, ¿no? Solamente reseca, entonces exterioriza el recto, le reseca la mucosa y deja la muscular y hace un descenso dentro de esa capa muscular ganglionar.
Esa es la técnica de SOAVE. No hay una técnica definitiva, hay centros que siguen haciendo Swenson y les va muy bien. Hay centros que hacen Duhamel. Duhamel, perdón, vamos a ver. Duhamel necesita estructura eh, mecánica, o sea, grapadoras, porque no se puede hacer esto manual. Entonces, en los lugares donde hay grapadoras, hay recursos, pueden hacer Duhamel sin problemas, es técnica más rápida y las complicaciones son tan iguales como Swenson o SOAVE, ¿no? Y en los lugares donde están entrenándose en abordaje digamos, intrarrectal, hacen SOAVE también, sin problema, ¿no? SOAVE tiene el problema del prolapso, pero bueno, se puede manejar. Duhamel, ¿cómo se llama esto? De la residual, del Hirschsprung residual, pero también se puede manejar con edemas, y Swenson también tiene esos problemas. Todas las técnicas tienen complicaciones que se pueden manejar. Complicaciones tempranas, bueno, fuga de los humos de estrechamiento, tardía estreñimiento crónico, que es lo que más preocupa, porque el paciente viene estreñido, no se puede ir estreñido después de la operación, ¿no? Se puede considerar un fracaso de tratamiento. Y la complicación más grave y potencialmente mortal es esta, la enterocolitis asociada. Por eso es que merece una diapositiva para esa, solamente para esa complicación. La enterocolitis asociada a Hirschsprung, se parece a la enterocolitis necrotizante, pero es en un paciente con Hirschsprung. Se puede ocurrir hasta 2 años después de la cirugía definitiva o en el paciente que no tiene cirugía de Hirschsprung. El síntoma principal es la diarrea fétida y explosiva. En un paciente con antecedentes de estreñimiento, ahora tiene diarrea fétida. Entonces este paciente potencialmente se puede perforar y morir. Entonces hay que hacerle un tratamiento muy rápido. Hemos tenido 2 casos mortales, por eso es que nos dedicamos en darle importancia a esta patología, a esta complicación. Bien, hasta ahí lo que era Hirschsprung. Ahora vamos a ver el último tema. Este último tema empieza con estas 4 láminas. La primera es un paciente que no tiene anito, ¿no? Que no tiene anito, pero tiene un orificio por donde está saliendo meconio en el perineo. Es una ano hiperforado o malformación anorrectal, es lo mismo con fístula perineal, porque está en el perineo. En el número 2 es una bebé mujer sin anito, pero tiene un orificio dentro de los labios menores en una zona conocida como vestíbulo vaginal. Es una malformación anorrectal con fístula recto vestibular. En la tercera es un varoncito sin anito, pero está saliendo meconio por la uretra. Entonces es una malformación anorrectal con fístula recto, puede ser uretral, puede ser vesical, ¿no? Cualquiera de las dos. Y en la cuarta es un invertograma. El invertograma es un examen radiológico que se usa para los pacientes sin fístula. Y como no tienen fístula, se ve aquí una zona radiolúcida y se mide la distancia de la zona con la marca radiofara. Si mide menor de 1 centímetro, no es mayor, ¿no? Va a colostomía porque está muy lejos. Y si mide menos de 1 centímetro, se puede hacer una incisión y hacer una anoplastia. En este caso, tiene más de 1 centímetro. Bueno, después de esa breve introducción, por favor, acá tienen 4 preguntas para las 4 láminas, y las alternativas son: para la siguiente patología presentada, mencione la terapia. Anoplastía primaria, colostomía o anorrectoplastía sagital posterior. Entonces, para el 1, la pregunta en sí sería: para una malformación anorrectal con fístula perineal, ¿cuál es el tratamiento inicial? ¿Anoplastía, colostomía o anorrectoplastía sagital? Igual, en la 2 sería para una malformación anorrectal con fístula recto vestibular, ¿no? En la tercera sería malformación anorrectal con fístula recto uretral o recto vesical. Y en la cuarta sería sin fístula, pero más de 1 centímetro.
Muy bien, vamos a esperar un par de minutos. Como hay 4 preguntas, bueno, podemos esperar un poquito más. Ya están respondiendo, así que creo que está claro. Si no, cualquier cosa consulta. Bien, ya finalizamos la votación. Aquí vamos a resolver las preguntas. La primera pregunta es sobre un varoncito con fístula rectoperineal. Las fístulas deben ser nombradas desde donde salen, o sea, una fístula es una comunicación anormal, ¿no? Entonces, va de un sitio a otro sitio. Entonces, normalmente se describen como recto, en este caso, perineales. Fístula recto perineal, porque va del recto al perineo. Algunos le dicen antes perineal. Y en el libro creo que está solamente perineal porque digamos, se supone, se da por hecho de que viene del recto, entonces fístula perineal, nada más, porque estamos hablando del tema de ano perforado o malformaciones anorrectales. Entonces, cuando es una fístula perineal, uno en el tratamiento puede coger esta fístula, repararla con sutura, hacer una pequeña incisión que se llama anoplastía y llevar ese recto, o ese anito, perdón, al centro del esfínter anal, que es este de acá, y suturarlo, y cerrar acá, ¿no? Queda cerrado acá y queda el nuevo anito ahí. Este procedimiento se puede hacer sin colostomía y se llama anoplastía primaria, o también se conoce como anorrectoplastía sagital posterior mínima, sin colostomía. En la primera pregunta, ahí voy a compartir, la mayoría, 75%, ha respondido correctamente a anoplastía primaria. En la número 2 es una bebé, mujercita, no tiene anito tampoco, ni tiene una fístula recto vestibular, que va del recto al vestíbulo vaginal. Esta fístula es controversial en estos tiempos. Antes era regla que se hacía colostomía, pero en las últimas publicaciones de autores indican que se puede hacer una anoplastía primaria sin problemas. Entonces, en esta segunda pregunta, vamos a dar por válida las dos respuestas: anoplastía primaria y colostomía.
Nosotros en el Belén seguimos haciendo colostomías, pero si nos ponemos totalmente teóricos, lo que dice el ASTRAF de la última edición es que se puede hacer una reparación primaria sin colostomía, o sea, una anoplastía o anorrectoplastía sagital posterior mínima, sin colostomía. En la tercera, estamos viendo que es un varoncito sin anito, pero que sale meconio por la uretra, lo que es lo mismo decir meconio en la orina, ¿no? Entonces, este paciente puede tener dos opciones, o es una fístula recto-uretral, que son las más comunes, o es una fístula recto-vesical de la vejiga. Ambas fístulas tienen el mismo tratamiento. El tratamiento inicial para esto es la colostomía. Entonces, en la tercera, a ver, la tercera, todos han respondido colostomía, no. La mayoría se ha optado por una anoplastía mínima y a otros han respondido a una rectoplastia sagital posterior. Estamos hablando de la terapia quirúrgica inicial, ¿no? Entonces, por más que yo haga una incisión aquí y busque la fístula rectourinaria o rectovesical, jamás voy a poder encontrarla en la etapa neonatal. Es imposible, no se debe hacer ni siquiera intentar. Dañas el esfínter si haces eso. Entonces lo que tienes que hacer es asegurarte que este bebé pueda comer. Entonces, si no tiene, perdón, si viene el colon descendente y ahí no hay comunicación con el exterior o hay comunicación con la uretra, con la vejiga, es indiferente eso, porque nosotros lo que queremos es salvarle la vida. Vamos a partir el colon a nivel del descendente con una laparotomía y abocar aquí dos boquitas. Entonces el bebé va a poder tomar su leche y hacer sus deposiciones por la colostomía. Y esto va a quedar para una reparación futura. Siempre la anorrectoplastía sagital posterior, es una cirugía de segunda etapa. Nunca es un procedimiento primario, nunca es una opción primaria, no es una opción quirúrgica inicial, nunca, jamás. Esto es algo que sigue a una colostomía siempre, ¿ya? Porque nunca es respuesta cuando es una terapia inicial. Las terapias iniciales son dos nada más. O la anoplastía, lo reparo en una sola, o colostomía. Hago esto de acá. Esas dos opciones nada más son terapias quirúrgicas iniciales. Entonces, en la tercera pregunta, la respuesta es colostomía. Y en la última, que es en la 4, que es un paciente sin fístula, es la única radiografía. Aquí estamos viendo que, igualito, si yo hago una incisión aquí, no voy a llegar porque es más de 1 centímetro. Voy a dañar el esfínter, entonces no debo hacer nada, debo hacer colostomía para que el bebito se pueda alimentar, crecer y en el futuro hacer un descenso ya, una anorrectoplastía sagital posterior, ¿no? Formal, ¿no? Entonces, en el 4, como es más de 1 centímetro, hemos dicho que es más de 1 centímetro esto, se hace una colostomía. El 50% ha respondido eso y la mayoría, que bueno. Vamos con la parte teórica, vamos a hacerlo más rápido, seguramente están cansados, es un tema largo. Entonces, hay todo un espectro o varias formas de algo imperforado. Varias formas. Entonces, hay unas formas leves, unas formas moderadas y unas formas que son muy graves. Pero hay también las formas que son más frecuentes. En el varón, la más frecuente es la fístula recto-uretral. Y en la mujer, la fístula rectovestibular. Esto tiene que tenerlo presente siempre en pregunta de examen, no solamente de nuestro curso, es del ENAM, ¿cómo se llama esto? De residentado, de salud, etc. Tiene que tenerlo presente. Y también, cuando una malformación rectal no tiene fístula, es más probable que sea un paciente con síndrome de Down. Incidencia, epidemiología mundial, embriología. Ustedes han visto que en el ASDRAF, que les recomiendo siempre leer, no hay capítulo de embriología en ano imperforado. El doctor Peña, que es el que escribe el artículo,
no le da mucha importancia a la embriología porque no tiene efectos prácticos, pero nosotros, como estamos en pregrado, tenemos que repasar la embriología de la malformación anorrectal. La teoría dice que lo normal es que en la cuarta semana aparezca un tabique urorectal. Ese tabique migra hacia la membrana cloacal y en la octava semana se forma tanto la cavidad anal o el canal anal y la cavidad o el seno urogenital. Entonces acá en este dibujito de la cuarta semana, este tabique urorectal migra y separa el canal rectal del seno urogenital en la séptima semana. A la 10ª semana ya se perfora esta membrana y se queda el canal anal formado. O sea, cualquier alteración de este proceso hasta la 10ª semana va a ocurrir en un ano perforado. Entonces, hay varias formas de ano perforado. En el hombre, esta es la anatomía normal, la vejiga, la uretra prostática, la uretra membranosa, perdón, la uretra vulvar y la membranosa. Prostática, acuérdense, prostática, vulvar, la curva, la vejiga, este es el recto, la curva que hace, y este es el esfínter, y este es el músculo elevador del ano. Todo esto forma un complejo muscular que le da la continencia al paciente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Simplemente que el anito o el recto no llegue a su salida. Eso ocurre más en pacientes Down. Si yo hago una incisión aquí, puedo hacer una enoplastía primaria siempre y cuando la distancia de intestino-piel sea menor de 1 centímetro. Pero si es mayor que 1 centímetro, tengo que hacer colostomía, nada más, no puedo hacer otra cosa. La otra cosa que puede ocurrir es que el recto haya buscado su salida en el perineo, entonces en este caso puedo hacer una incisión y llevarlo a su lugar dentro del esfínter, eso se llama anoplastía primaria, y en ese caso no se necesita colostomía. En cuanto a la fístula recto, uretral, vulvar y prostática, aquí, por más incisión que tú hagas aquí en la etapa neonatal y quieras descender, no te va a poder, y vas a poder dañar potencialmente la uretra. Así que no se hace nada de eso, se hace una colostomía. Igual en las fístulas al cuello de la vejiga. La fístula al cuello de la vejiga es una fístula alta. Entonces no podemos hacer un abordaje solamente perineal. Inicialmente le hacemos su colostomía para que pueda alimentarse y crecer, y luego se hace la reparación. Antes de terminar de hacer la reparación definitiva, se le tiene que poner un contraste aquí y ver si el contraste pinta la vejiga. Si pinta la vejiga, necesitamos hacer un abordaje abdominal para cerrar la fístula, y luego otro equipo hace la anorrectoplastía. Entonces, un abordaje abdomino-perineal, un doble abordaje para la fístula rectovesical. En conclusión, las fístulas rectovesicales o al cuello de la vejiga son las más complejas del sexo masculino. Son las que tienen peor pronóstico de continencia, son las que son más difíciles de operar. En cuanto a las mujeres o el sexo femenino tienen la vagina y el útero, entonces no hay fístulas rectourinarias, uretrales o vesicales. En este caso, las pacientitas pueden hacer sin fístula, tanto como en el varón, mayor de 1 centímetro, menor de 1 centímetro, perineales que se reparan con anoplastía, como hemos dicho en el varón, vestibulares que antes se creía que compartían la pared con la vagina y se les hacía colostomía. Últimamente se está difundiendo que esto se puede recolocar como si fuera una perineal, o sea, sin colostomía. Está en controversia, así que todavía no hay una palabra final. Y esta es la forma más grave de ano perforado, tanto en el varón como en la mujer. La cloaca persistente, un solo orificio donde confluye recto, vagina y uretra. La cloaca persistente tiene mal pronóstico de continencia, tiene mal pronóstico hasta de vida. Entonces es la forma más compleja en el sexo masculino o femenino.
sea, juntando ambos sexos, esta es la forma más común. Y si es solo femenino, obviamente también. Para el diagnóstico del varón, necesitamos ver el perine y tomar un examen de orina. Si miramos el perine, podemos ver la fístula perineal, como en esta foto. Y si las fístulas, y si el paciente tiene una fístula rectoventral, vulvar, prostática o vesical, no vamos a ver la fístula, pero sí podemos diagnosticarla con un examen de orina que se tiene que hacer a las 24 horas, no antes, porque no le va a dar tiempo al meconio en migrar hasta la orina. En las mujercitas no necesitamos examen de orina, solamente el examen visual. Si vemos un orificio en el perineo, fuera de los labios, es una fístula rectoperineal y se procede igual que en el varón. Y está por dentro de los labios, es una vestibular. Y si tiene un solo orificio, como en este caso, es una cloaca persistente. La cloaca persistente está asociada a hidrocolpos o a útero doble. Esa asociación es muy fuerte. Por eso es que siempre el paciente con cloaca hay que pensar que aparte de la colostomía, se le tiene que hacer un drenaje del hidrocolpos. A veces hacia afuera, a veces por la vía endovaginal o endocloacal sería en este caso. Hemos descrito a todos los pacientes con fístula, pero ¿qué pasa a los que no tienen fístula? Los que no tienen fístula requieren un examen especial llamado invertograma o radiografía en posición prona, de esta forma. Y lo que se mide es la distancia entre la piel y la parte más distal del recto atrésico. Esta distancia. Si mide más de 1 centímetro, quiere decir que está más lejos, tenemos que hacer colostomía. Si mide menos de 1 centímetro, apenas llega a mi incisión, voy a encontrarme con el recto ahí, lo puedo reparar sin colostomía. Entonces se hace una anorrectoplastía sagital posterior mínima, sin colostomía, mínima. Recuerden esa palabra, no es lo mismo que la otra. Hay condiciones para hacer el invertograma, tenía que ponerlo boca y es arriba, digamos, 5 minutos, pero de esta forma ya casi no se hace. Se hace acá para evitar broncoaspiración, hipotermia, etc. Entonces, este es un algoritmo de diagnóstico y manejo. En el varón, el 90% va a tener fístula y un 10% nada más no va a tener fístula. Los que tienen fístula, la fístula te guía cuál es el siguiente paso. La fístula perineal se hace anoplastía primaria o anoplastía sagital posterior mínima. Si tiene meconio en la orina, no importa cuál de las tres sea, va con los no importa que sea uretral vulvar, uretral prostática o vesical, va con la ostomía, y luego de un tiempo, de anorrectoplastía sagital posterior. Ya que la anorrectoplastía sagital posterior no es un procedimiento de primera línea, ¿no? Es un procedimiento de segundo paso, siempre, después de una colostomía. Ahora, en cuanto a las que no tienen fístula, el 10%, recordemos que aquí son más frecuentes los pacientes con Down o con síndrome de Down. Hay que hacer un invertograma, tiene más de 1 centímetro colostomía, menos de 1 centímetro anoplastía primaria. Casi estamos repitiendo todo. Este es el nuevo esquema del libro de Ashraf. No cambia casi nada en el sexo masculino, solamente el abordaje quizás con la paroscopía asistida, que es algo nuevo, que facilita el tratamiento de los pacientes con fístulas recto-vesicales. Y también incluye un apartado de screening para Butler, ¿no? Para malformaciones rectales, anales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades, con estos exámenes. Pero lo demás esencialmente es lo mismo. En cuanto a las mujeres, el 95% va a tener fístula y solo un 5% no va a tener fístula, y aquí están los pacientes con Down. Si tienen un solo orificio, es una cloaca, y la cloaca hay que hacerle colostomía y de repente, si es necesario, una vaginostomía o colpostomía. Si es una fístula rectovestibular
o vaginal, que ya antes se llamaba vaginal, pero lo correcto es decirle vestibular, se hace una colostomía. Y después de un tiempo, una anorrectoplastía sagital posterior. Digo después de un tiempo porque en el libro dice 4 a 8 semanas, pero nosotros acá en el hospital lo hacemos entre 4 y 8 meses. A nosotros nos conviene que esté más grande el paciente para que se pueda hacer una cirugía más segura. Obviamente en sitios donde hay más experiencia en el manejo de los anos imperforados y anorrectoplastías, se puede reducir la edad. Nosotros antes hacíamos la cirugía al año y medio, luego lo hacíamos al año, luego lo hemos hecho a los 8 meses, una vez hicimos, o varias veces hemos hecho a los 6 meses, pero son pacientes seleccionados, ¿no? Pacientes de buen peso, sin otras cosas, sin cardiopatía, por ejemplo. Todo eso lo maneja el centro hospitalario. Si es una fístula perineal, bueno, sin colostomía, anoplastía primaria o anorrectoplastia sagital. Si es un invertograma o sea, una sin fístula, se procede igual que en el varón, ¿no? Mayor que 1 centímetro, colostomía, menor que 1 centímetro, anoplastía. Y después de la colostomía también se hace la anorrectoplastía sagital posterior. Ese es el antiguo, ese es el nuevo esquema de Lastra, donde van a ver que si tiene 3 orificios, una fístula rectovestibular, se puede hacer una anorrectoplastía sagital posterior primaria, o sea, sin colostomía, igual que una fístula perineal, ¿no? Entonces, esa es la tendencia actual. Y yo les he dicho que cualquier cosa de controversia la resuelve el libro de Asgraf. Entonces, si hay alguna pregunta sobre esto, esa sería la respuesta correcta. Esencialmente esa es la diferencia. Luego también hay para la cloaca, ¿no? La radiografía, ultrasonido renal y pélvico para detectar el hidrocolpos y la hidronefrosis, la vaginostomía y colostomía, si es necesario, ¿no? Si es que no hay hidrocolpos, solo colostomía. ¿Dónde se hace la colostomía en los pacientes con ano imperforado? La unión del sigmoide con el descendente. Y se hace a 2 bocas, porque esta boca nos va a servir, esta boquita de acá, va a servir para hacer luego el examen radiológico para detectar fístulas rectovesicales. Los defectos acompañantes más frecuentes son los del raquis. También hay médula anclada, y defectos genitourinarios, pero estos son variables. En una cloaca, 90%, en un paciente con fístula perineal, solamente menos del 10%. Las complicaciones tempranas de las cirugías, infección y tardías, casi se parecen mucho al gistro, con incontinencia y estreñimiento. Mientras más alto el defecto, más asociado a trastornos funcionales. Esto quiere decir que una cloaca tiene peor pronóstico que una fístula rectovesical, y la rectovesical tiene peor pronóstico que una fístula rectouretral, por ejemplo, ¿no? Prostática, y la prostática tiene peor pronóstico que la rectouretral vulvar. Y una vulvar tiene peor pronóstico que una fístula vestibular, ¿no? De todas, la que tiene mejor pronóstico es la fístula recto perineal, ¿no? Que sería la más baja. Entonces, cuando es un defecto bajo, estamos hablando de las perineales, ¿no? Las perineales, las asas de balde, asas de cubeta, estenosis anal, y las invertogramas menores de 1 centímetro, se hace una sola cirugía. Y en los que no se puede reparar, se hace una colostomía. Lo que se les hizo una sola cirugía o anaplastía primaria, como la herida circular, va a tender a cicatrizar estenosando, cerrando la cicatriz. Entonces, para evitar eso, se hacen dilataciones anales. Inicialmente,